Amigo, ¿cómo anda usted? Enorme placer, José. Qué nochecita, qué temporales. ¿Vos viste las imágenes a esta hora? Todo lo que es el corredor de Rosario hacia aquí. En Rosario empezó a llover copiosamente después de las 8, mucho granizo, pero de un tamaño de pelotas de tenis, ni siquiera de golf. Y efectivamente estas son imágenes de... esto es Rosario. Mirá lo que es Rosario, ¿eh? Lo anterior es San Nicolás, donde estaba Expo Agro. Tremendo. Fíjate cómo ha quedado parte de todo lo que estaba montado allí, que vos habrás podido presenciar en estos días, Sí. donde las figuras políticas pasaron por allí, incluso el propio presidente fue, al presidente se le cortó la luz. Bueno, ahora las condiciones son mucho más severamente gravosas de lo que estuvieron ocurriendo. Hubo ráfagas de 100 kilómetros por hora. Todo esto en el medio de un cambio de clima, el ingreso de aire frío y la Patagonia bajo temperaturas en 10, 12 grados, anticipando el otoño por venir, ya con este verano que lo empezamos a dejar atrás. Y rige, Paulino, el alerta naranja, ¿no?, que ha hecho el servicio meteorológico con una cuestión que dicen, por un lado, la cantidad de lluvia que va a caer en poco tiempo y por otro lado, las ráfagas, como bien decís. Lo malo es que uno se va acostumbrando, ¿no? No sé si te pasa, pero Sí, todo este verdad. cambio climático, los temporales que tenemos, las olas de tu bendita ciudad de Mar del Plata, cuando dicen las olas van a tener más de 2 metros, 3 metros. Estas cuestiones ya son parte de nuestra agenda. Sí, definitivamente habrá que prestarle atención. Corresponde, por otra parte, hacerlo. Bueno, el denominador común ha sido la reunión con los gobernadores, con asistencia plena de más de 4 horas. Como bien contabas, muy bien analizabas. Tu impresión, pues me dijiste, tengo información de Kicillof. ¿Qué pasó con Kicillof? ¿Qué pasó con Kicillof? Kicillof se convirtió, viste que siempre suele diferenciarse, es un poco Kicillof dentro de su escuela, lo que Milei en la otra escuela, por llamarlo de alguna manera, son como los dos distintos, entre comillas, y no lo pongo como calificativo ni peyorativo ni positivo, pero acá eligió mimetizarse con el resto de los gobernadores. Planteó de una manera muy formal, digo, no lo planteó al estilo Kicillof cuando se enojaba con Antoni Brufau, el presidente de Repsol, ¿te acordás que le decía cualquier cosa? Sino que dijo, esta es la situación que tiene la provincia, en un modo, te diría, mucho más gobernador que a lo que estamos acostumbrados como referente del kirchnerismo o de Unión por la Patria cuando da los discursos en el Jardín O sea, no de estuvo Infantes. tribunero, estuvo en posgestión, digamos. Valorado, te diría que por los del equipo contrario, no por los propios. Cuando vos preguntabas hoy, seguramente, Paulino, vos siempre haces también los deberes de llamar a todos los gobernadores, por ejemplo, de PRO, los gobernadores radicales, te decían, no, la verdad, hoy planteó su posición, pero la planteó desde un punto de vista como la planteamos nosotros, que me parece un cambio de época también eso. Sí, la idea de las privatizaciones, bajarlas de 41 a 13 compañías, creo que eso dejó traslucir Frigerio. De todas maneras, hubo buen clima, pero todavía entendimiento está lejos. No Totalmente. quieren restaurar impuestos a las ganancias, entienden que eso va a frenar más el consumo y por tanto le va a pegar más a la recaudación en las provincias. No quieren pagar el costo político, dicen en todo caso quieren hacerlo, háganlo ustedes. Me parece que se están midiendo. Ya ves que tengo la impresión que estamos frente a la perspectiva de una reunión de necesitados, pero sin apuro. Sí, y ahí hay un punto en lo que decís del impuesto a las ganancias que coincido, es así, nadie se quiere hacer cargo de esto, que ni que hablar si no tenés una sanción de una nueva ley donde a la gente se le sacarían cerca de 600.000 pesos de plata que ya cobró. Hablamos de 800.000 asalariados a nivel nacional que tienen parte de esta cuarta categoría de ganancias. Pero si eso ocurriera, digamos, lo que están diciendo es, por un lado, necesitas una nueva ley para que no te vaya para atrás. Las leyes nunca son retroactivas, pero en este caso, como no existió el periodo 2024 y fue como una sanción posterior, lo que quedaba de 2023, por eso es que aparece desde el Gobierno Nacional la advertencia de, ojo que si sigue así es retroactivo, imagínate, para el que está en su casa que dice... Sí, yo creo que eso no pasa el tamiz de la política en un contexto de tanta recesión agudizada y problemas económicos como bien conoces. Un ratito, si me permiten, sí, que claro. lo hablábamos hoy. ¿Cómo les va? Noches. Buenas noches. Hola, Débora. A mí me parece que acá el trasfondo es político, más allá de la necesidad de recursos que tiene cada una de las provincias, porque el gobierno, por lo menos lo que trasciende de la reunión, es que la propuesta más firme respecto de la recomposición de recursos es decirle a los gobernadores, bueno, vamos por la reposición del impuesto a las ganancias, después vemos bajo qué formato, si con retroactividad o no, la ley, el mínimo no imponible y la fórmula de movilidad jubilatoria. Acá me parece que el juego es ver quién paga el mayor costo político por meterle la mano en el bolsillo a los jubilados y a la clase media eventualmente, si estamos hablando de un recorte salarial
como consecuencia del pago de impuestos a las ganancias, que puede ir entre los 100.000 y los 600.000 pesos, ¿no? Bueno, ahí entra el asterisco grande, que es cuál va a ser el mínimo imponible para este nuevo impuesto a las ganancias de cuarta categoría. Digo, si es como la fórmula kirchnerista, que recordemos lo que hacía el kirchnerismo es te mantenía ese mínimo entre los que pagaban y no pagaban con un escenario de inflación. Entonces eso hacía que entraran a la pileta cada vez más personas que en realidad no deberían pagar ganancias. Y saltabas rápido el 35%. De categoría. Damián Dipache también tiene información. Paulino, si querés lo sumamos. Sí, lo quiero sumar a Damián además porque es un defensor férreo de dos aspectos que a mí me perturban mucho desde hace muchos años. Primero, el monotributo, que ha quedado totalmente descalzado. Y luego autónomos, que son los eternos postergados 400.000, que entran en un zoológico muy fácil y es una celda de la cual casi es imposible salir. Están atornillados y pagan ganancias a partir de ingresos nimios, que por supuesto no son ganancias. Pero Damián, me da la impresión que vos podés poner un poco más de luz sobre esto. ¿Cuántas veces hemos informado sobre esto? En serio, Paulino, ¿cuánto tiempo años. hace que...? Pero en serio, de hace muchísimos años venimos informando con esto, con vos hicimos un montón de veces este mismo informe. Y fíjate que lo que está pasando, son más de 4 millones de personas que hasta ahora, incluso personal de la salud, me estaba diciendo que no está queriendo atender nuevos pacientes para no pasarse responsable inscripto. Hasta ese límite hemos llegado en la desconexión absoluta de la política con aquel que es un monotributista, un prestador de servicio de personal de la salud. Y que mayoritariamente, digamos, validó a Javier Milei en el ascenso al poder. 64% de los votos de los cuentapropistas se los llevó Javier Milei. 64. Y efectivamente estaba en deuda. ¿Qué es lo que se llevaría? Bueno, ajuste de topes y escalas. Ya había un proyecto de ley de ajustarla a 301% los topes y escalas del monotributo, con un tope que hoy es de 16 millones, llevarlo a 68 millones de pesos. Quizás haya que revisarlo, porque ya pasaron 3 meses hasta que vos lo aprobás y lo reglamentás. Quizás haya que volver a tocar esos montos de topes y escalas y también darle algún ajuste a lo largo del año para que no vuelvan a padecer esto los monotributistas. Y hablaste de autónomos. ¿Ustedes recuerdan cuánto era el mínimo no imponible de autónomos en diciembre del 2023? Es decir, cuando Javier Milei asumió el poder. No, pero... Con 180.000 pesos un autónomo... Pagaba ganancias. Pagaba ganancias. Y el último proyecto de ley, ¿saben de cuánto era? 560.000. Bueno, ahí está el otro punto, ¿no? Vos recién decías, Paulino, muchos de los votantes de Milei estaban afectados por ese impuesto a las ganancias, sobre todo, que es el costado que menos se conoce, el de convenio, personal sindical, afiliado a sindicatos, por ejemplo, del sector automotor, por ejemplo, del sector bancario, donde inclusive en algunas automotrices se militaba, entre comillas, por Milei, y lo militaban los delegados sindicales, con lo cual es un tema que en el propio Poder Ejecutivo preocupa y mucho. Bueno, por eso el gobernador de Santa Cruz, por ejemplo, Claudio Vidal, que viene del sindicalismo del petróleo, ya manifestó su oposición, porque justamente en las zonas patagónicas o en las zonas productoras de petróleo hay salarios que, por las características propias de la actividad, todos quedarían prácticamente alcanzados por este impuesto, ¿no? De todos modos, hay que decir que el voto de Milei ha sido transversal. Sí, por supuesto. No, a diferencia del votante de Macri, que tenía quizá un núcleo más concentrado en sectores medios o medios altos. No es el caso de Milei. Además, en el centro del país, en esa, digamos, franja que se había bien marcado respecto al votante de Macri en 2015 y 2019. Efectivamente, Milei gana en lugares donde Juntos nunca entró, nunca penetró. Por eso Milei es un fenómeno primero y fundamentalmente peronista, con ascenso sobre el peronismo y después abrazado ideológicamente por el antiperonismo. Pero eso explica que haya ganado en Salta, que haya ganado en Tierra del Fuego, que haya ganado en Río Negro, que haya ganado en Neuquén, que haya ganado en lugares en donde siempre fue residual el no peronismo, donde prácticamente tenía hegemonía, ganó en Misiones. Y que haya penetrado en el conurbano bonaerense, por eso el voto transversal, no solamente geográficamente, sino me refiero a clases sociales, ¿no? Sí, a poderes medios. Y también ahí juega... Pese que ahí fue la peor performance de Milei, en el conurbano y capital, porque no superó el 25%, pero fue segundo en los distritos más pobres, Moreno, Merlo, José Cepaz, desplazando a Juntos. Y por supuesto, limitando mucho al peronismo, que en Merlo había ganado con más del 60 y terminó ganando con poco más del 40. Bueno, ahí juega también, Paulino y Debbie, el tema de la paciencia, ¿no? Esto es opinión, no información.
creo que en el interior profundo, donde ganó, Milei ganó por muchos votos, había como cierta latencia de los porteños, el AMBA pagan un transporte que no pagamos nosotros, pagan una luz que no pagamos nosotros, y siempre veían que nuestra agenda, un poco la agenda informativa, estaba más endogámica, ¿no? Desde el AMBA para el resto del país. Correcto. Y es la primera vez que se da al revés, y creo que también eso le da un caldo de cultivo, un prisma distinto en términos de por qué hay paciencia en un ajuste que realmente, hay que decirlo, también es realmente muy importante. Sí, igualmente me parece que otro dato significativo para muchos de los gobernadores que hoy vienen a la Casa Rosada a discutir estos temas es que en sus propias provincias Milei sacó más votos que ellos. Está bien, me dirán, Milei entró con un sistema de balotaje y ellos fueron a la elección anticipándolas prácticamente todos, no con ese sistema. Pero de todos modos son provincias en donde Milei ha sacado una enorme caudal de votos. Entonces es muy difícil para esos gobernadores desde el punto de vista del costo político o el costo social venir a negociar en la Casa Rosada y confrontar directamente con un presidente que hace 3 meses sacó en Córdoba el 74%, en Santa Fe más del 60% y así en muchas de las provincias argentinas, ¿no? Vamos a liberar al querido José. También, no sé si el tema monotributo nos quedó pendiente, el tema de cuáles son los topes que deberían rápidamente ser ampliados, por lo menos duplicados, triplicados, más allá de que si se restaura el impuesto a las ganancias en la 4ª categoría, sería muy bueno que se quintupliquen al menos las deducciones posibles por medicina prepaga, por colegio de nuestros hijos, por cuota alimentaria, por todo eso, porque había quedado total y absolutamente arcaico. Era la deducción por hijo de 120.000 pesos por año. Sí. ¿Te imaginas que virtualmente eso y nada es más o menos lo mismo, máxime en esta economía? Pero los topes, ¿cuántos son o cuánto eran, Damián? Hoy los topes del